¿Quién? Con Delvis Durán. Muy buenos días. ¿Quién? Una TV. Quien no está haciendo chiste es el alcalde de Puñal, el municipio de Puñal, el doctor José Enrique Romero, pero como le llamamos, el doctor Romero. Y es que el doctor Romero está aspirando, algo legítimo, que él aspire a secretario general del PRM en la provincia de Santiago. ¿Qué pasa? En Santiago tenemos a Rosa Santos, presidente provincial de ese partido en la provincia de Santiago. Y tenemos a Lucildo Gómez, secretario general del PRM en la provincia de Santiago. En el municipio de Santiago tenemos a Andrés Cueto como presidente municipal y a Federico Reynoso como secretario general del municipio de Santiago. Dos cosas distintas, provincia y municipio. Entonces, Enrique Romero hizo una alianza que yo no diría de macos y cacatas, pero hizo una alianza con PLDistas y con reformistas. ¿Qué fue lo que hizo? Buscó todos los alcaldes del PLD, todos los alcaldes de reformistas y creó un bloque y buscó gente que estaba en el PLD pero que ahora pertenece al PRM para conformar ese bloque. Y yo le puedo dar un nombre, el alcalde de Sabana Iglesia, que ganó en la boleta del PLD, pero se juramentó en el PRM. Ese es uno de los alcaldes que está en el bloque de Enrique Romero, pero que no es un alcalde que nació en la cuna, en las entrañas del PRM. Entonces, ¿qué está pasando? Enrique Romero puede aspirar, claro que sí. Ahora, el PRM decidió celebrar una convención de delegados, primero a nivel nacional, y eligió o reeligió a Carolina Mejía como secretaria general del PRM y a José Ignacio Paliza como presidente de esa organización política. Entonces, bajo ese acuerdo, bajo ese consenso en el PRM, eso se va a replicar a nivel nacional en todas las provincias y en todos los municipios. Y Santiago se cae de la mata que doña Rosa Santos seguirá siendo la presidenta provincial, que Lucildo Gómez seguirá siendo el secretario general de la provincia, que Andrés Cueto seguirá siendo el presidente municipal del PRM y que Federico Reynoso seguirá siendo el secretario general del municipio. Pero Romero, el doctor Romero se sublevó y buscó de aliados enemigos tradicionales del PRM, como el PLD y los reformistas. Son enemigos tradicionales que están metiendo las narices dentro de esa organización política. Usted dirá, ¿y qué tenemos nosotros que ver con que se estén matando esos políticos? Sí, tenemos que ver, porque de esa armonía que exista, no en el PRM, en cualquier partido político, esa misma armonía, esa misma estabilidad se va a traspolar, se va a trasladar al Estado Dominicano, al gobierno dominicano y por ende a las familias dominicanas. Entonces nosotros necesitamos sosiego, tranquilidad en esos partidos políticos para que esa tranquilidad se refleje en las familias dominicanas. Aunque usted diga que usted no es político, que a usted no le interesa la política y que usted no vive de la política incide en las decisiones del Estado y la política influye en las decisiones y en las acciones en su familia, en su casa. O sea, eso no está desligado. Pero esperemos que el doctor Romero
lo razone, piense bien esa sublevación y esa desautorización a una decisión de la cúpula de su partido, de la cúpula. Pero bien, dejamos eso ahí. La periodista Yulisa Céspedes hizo un reportaje para el medio cual trabaja, CDN, no tengo inconveniente en mencionar, y en ese medio se difundió un reportaje, una investigación en el Ministerio de Educación. Y es que en San Juan de la Maguana, y parece que eso se replicó a nivel nacional, gente, empleados del Ministerio de Educación, salían a recoger cédulas, principalmente de madres solteras, de mujeres que se la estaba llevando el mismo diablo, salieron a recoger esas cédulas y les decían: esta cédula es para conseguirte una ayuda por tú ser una madre soltera. Y las mujeres, pasando hambre, dificultades, pues le daban esas cédulas a esas personas que decían que le iban a conseguir una ayuda. Todo el que me dice a mí, mira, te voy a conseguir una ayuda, dame la cédula, pues si yo lo conozco y veo buena fe, pues le entrego mi cédula. ¿Y qué pasó? Que era una mafia, un entramado dentro del Ministerio de Educación, que lo que hizo fue que nombró a esas personas, las nombró con un salario de 31,900 pesos, pero que a esas personas, a los dueños de la cédula, se les entregaba entre 3,000 y 4,000 pesos cada 3 o 4 meses. O sea, esas cédulas vinieron con un nombramiento de 31,000 pesos mensuales, pero los dueños de la cédula, los dueños del empleo, lo que recibían era entre 3,000 y 4,000 pesos, no mensual, sino cada 3 o 4 meses. O sea, cuando el ladrón, el bandido, recordaba que había un infeliz, una infeliz madre soltera, que él se estaba robando su dinero, le decía: déjame llevarle 4,000 pesos a esa pobre infeliz. Y cómo, usted dirá, pero si una persona lo nombran, ese dinero va en una cuenta, va en reserva a nombre de esa persona. Sí, pero los ladrones mafiosos del Ministerio de Educación le decían: ve al banco, saca una cuenta y entrégame la tarjeta. Entonces le entregaban la tarjeta y esa persona iba mensual y sacaba del banco 31,900 y se lo robaba. Sacaba al otro mes 31,900 y se lo robaba. Cuando iban 3 o 4 meses, iba y le llevaba 3,000 pesos. Una mafia, ladrones. Eso es robar. Y robándole a los más pobres, a madres solteras en San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana. Pero ustedes saben quién era que estaba haciendo el robo. Una hija de una directora de una escuela, que por cierto los nombramientos caían en ese centro escolar, la hija de la directora y el esposo de la hija, que ambos también están nombrados en el Ministerio de Educación. Un robo a la clara, eso es robar. No hay otra definición, robar. Y robarle a los más pobres, a madres solteras del sur profundo. El sur profundo. Pero, ¿y eso se detiene ahí? ¿Las quejas del Ministerio de Educación se quedan ahí? No. Pues el Banco Mundial hizo un estudio, una investigación sobre el nivel académico en que están, el nivel de aprendizaje de nuestros hijos. Y dice el Banco Mundial que nuestros hijos retrocedieron 10 años en el aprendizaje. O sea, que después que se instauró Roberto Furcal en el Ministerio de Educación, retrocedimos 10 años de aprendizaje. O sea,
nuestros niños están peores que los niños que estudiaron hace 10 años. O sea, volvimos para atrás como cuando estábamos antes del 4%. Porque si usted en el 2022 le quita 10 años, nos llegamos al 2012. En el 2012 no teníamos 4%. Y la educación estaba derrumbada. Y no había salario para los maestros, no habían aulas, y no había revolución educativa, y no habían tablets, no había computadoras, no había nada. En el 2012, cuando llegó Danilo al poder, entonces avanzamos. Llegó Furcal al Ministerio de Educación y retrocedimos otra vez al 2012. 10 años retrocedimos. Dice el Banco Mundial, no lo estoy diciendo yo. Ahora, también dice el Banco Mundial, y podría mucha gente echarle la culpa a esto de que a la pandemia. Pero ahora espérense. Dice el Banco Mundial que en el 2021, supuestamente durante la pandemia, el Ministerio de Educación, Roberto Furcal, despilfarró, desbarató 36,000 millones de pesos solamente para pagar a los dueños de canales de televisión. 36,000 millones de pesos en canales de televisión despilfarró ese señor. 36,000 millones de pesos. Yo no sé si a esta planta televisora le tocó. No tengo que ver con eso, si le pagaron o no a Luna TV. Ahora la denuncia, el dato está ahí. Y fue un regalo que hicieron. Y aquí en Santiago es un ejemplo. Le pagaron de a 125 millones de pesos a canales de televisión que no se ven por ningún lado, que nadie sabe que existen esos canales de televisión. Sin embargo, le pagaron 125 millones. Que a un solo dueño aquí o a un empresario aquí le pagaran de a 125 millones por cada uno de los canales y le pagaron por 4. A otro le pagaron por 3, solo porque son del PRM. Solo porque hay una búsqueda. Y a otros que también que no son del PRM le pagaron. Hay canales aquí en Santiago, es verdad, que se ven, que tienen su rating, pero hay otros que no tienen ni empleados, que no tienen nada, que no tienen dirección física. Y le están pagando 125 millones de pesos. Hay otros canales que lo que están es en una computadora, en un rincón en su casa, y también le pagaron esa millonada. Eso se llama regalar lo que no es suyo. Porque Furcal estaba dando no dinero de su fortuna ni de la herencia de su familia. Estaba regalando el dinero del Estado, despilfarrando el dinero de nosotros, de los contribuyentes, de los dominicanos. Y después, si usted dice que Roberto Furcal es un toro cebú, porque no hay vaca sagrada en este gobierno, pero hay toros, y Roberto Furcal es un toro, porque ese señor no hay una excusa para que esté todavía dirigiendo el Ministerio de Educación. No hay excusa, pero ahí está, porque él es una vaca sagrada, un toro cebú de este gobierno, y no pueden decir lo contrario, no pueden negarse. Pero bien, dejemos ese tema ahí y vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis